Dios les bendiga, hermanos. Hermosos cantos, gracias a Dios que nos permite adorarle con esa libertad y poder disfrutar de estas verdades tan hermosas, estas verdades que están en las Escrituras, por medio de esas alabanzas, estos himnos, y darle gloria al Señor. Es un privilegio y gracias a Dios por eso, esta oportunidad que tenemos. Y ahora pues también de ser expuestos a la predicación de su palabra, y en esta mañana estaremos continuando con nuestras exposiciones en la carta de Santiago. Si me acompañan ahora en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, en esta segunda parte de este capítulo, de los versículos 14 al versículo 26. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Dice la palabra de Dios: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Vamos a ver. Padre Dios bendito, en esta mañana pedimos por tu Santo Espíritu que esté entre nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te pido que esté también conmigo al expresar este pasaje, que es un pasaje difícil. Te pido que tú nos ayudes a entender lo que Santiago está diciendo, nos ayudes a ver la verdad de esto. Háblanos por medio de este pasaje, cómo debemos vivir la fe por medio de nuestro andar. Sé con nosotros en esta mañana, te pido, nos ilumines y seas con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy vamos a entrar a uno de esos pasajes difíciles de interpretar de la Biblia. Y de hecho es la parte más difícil de toda la epístola de Santiago. Por esta porción, el libro de Santiago, como observamos en la introducción, casi no logra ser parte del canon de la Biblia. Y sobre todo porque esta porción, si no se lee con suma atención y cuidado, aparenta contradecir la clara enseñanza de las Escrituras de la justificación solo por la fe. Además, esta porción fue la que ocasionó que Lutero le tuviera tanto rechazo a esta carta. Y el problema aquí es que la fe y las obras van juntas. No puedes hablar de la fe viva sin las obras. Y el entender esto, o el tratar de separarlas y explicarlas, ha llevado a muchas malas interpretaciones. Y aunque muchos llegan a la errónea conclusión de que contradicen las claras enseñanzas de Pablo en Romanos y Gálatas, nosotros conocemos que Dios es soberano sobre todo y que Él es sabio, Él es omnisciente. Y si Santiago está en el canon es porque realmente esto es la palabra de Dios. La misma naturaleza de las Escrituras nos dice que no se contradicen. Sería inconsistente hallar verdades contradictorias en las Escrituras. Es más, en ningún lugar Santiago habla de la salvación en sí.
Y por lo tanto, este pasaje no tiene que ver con la salvación. No está hablando de una salvación por obras. Por eso el contexto, cuando se lee un pasaje, es muy importante. Él está escribiendo a cristianos que estaban siendo perseguidos. Y en medio de esa persecución les está enseñando cuál debe de ser la ética, cuál debe ser la ética que debe caracterizar un creyente. Alguien que anda conforme a la fe. Y bien, hoy concluimos el segundo capítulo de Santiago y la ocasión anterior observábamos de los versículos del 1 al 13 asuntos prácticos que nos muestran cuál debe de ser la actitud de un creyente cuando se enfrenta con las obras de otras personas, particularmente en la igualdad, en la justicia y el amor, es decir, la práctica de la imparcialidad. Y hoy observaremos de los versículos del 14 al 26 que nos muestran cuál debe de ser la actitud del creyente frente a la realidad de su diario vivir. Porque tu fe afecta tu forma de vivir. El cristiano debe producir buenas obras que tengan su origen en una fe viva como evidencia visible de su justificación. Y eso es lo que estaremos observando esta mañana. Versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago hace aquí una pregunta, y esta es una figura literaria llamada como epanadiplosis. Está medio raro. Pero se puede notar esto por el hecho de que comienza con esto, ¿de qué sirve? Y luego en el versículo 16 respondiendo con la misma pregunta, ¿de qué sirve? Ese es el tipo de figura a la que está haciendo alusión. Y esto lo hace para llamar la atención al lector en esto. ¿Qué propósito tiene la fe sin obras? ¿Qué beneficio tiene la fe sin obras? ¿O qué ventaja ofrece una fe sin obras? La respuesta es nada. Pero quiero llamar la atención precisamente a que mediten en esto. Y aquí esta pregunta está relacionada, como observamos la ocasión anterior, que el hablar acompaña tu actuar. No puedes decir una cosa y hacer otra, es contradictorio. Igual, si dices que tienes fe, pero no tienes obras, entonces hay una contradicción. Son dos cosas distintas. Lo que está diciendo es que tu hablar no va de acuerdo con tu actuar. ¿Qué pasa con una fe así? Es más, ¿qué sentido tiene una fe así? Y estos tiene, que vemos aquí, son verbos presentes continuos. Es decir, él está diciendo, ¿de qué sirve si alguien siempre está diciendo que tiene fe, pero nunca tiene obras? Lo que está diciendo es que esto es algo que se demuestra con el diario vivir. Y que no tiene sentido vivir como si no tuvieras fe y andar diciendo que tienes fe. Es decir, una fe de solo palabras no vale. Santiago está rechazando la fe teórica, que sabe cómo debe vivir, pero que no la vive. Sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo es que tiene que obrar en su diario vivir, pero no lo vive de esa manera. Es una fe sin frutos, es una fe vacía. Y por esto podemos repetir, la respuesta a esta pregunta que Santiago hace es absolutamente nada. Y agárrate, porque en otras palabras, Santiago prácticamente está diciendo esto. ¿De qué te sirve ser hipócrita? Para nada. Eso es lo que está diciendo. Y eso es algo fuerte. Pero nuevamente, con una exhortación fuerte, Santiago vemos siempre ese amor pastoral, porque les dice, hermanos míos, hermanos míos. Ahora, la pregunta que le sigue, si es retórica, dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Diría el apóstol Pablo, como siempre contesta, de ninguna manera. Pero entonces, ¿quiere decir que no vamos a poder ser salvos solo por la fe? Que para ser salvos necesitamos también las obras. ¿Es eso lo que está diciendo? De ninguna manera. Esta pregunta retórica no es en cuanto a la salvación, es en cuanto a la verdad que acaba de expresar, sobre esa fe que no se evidencia con obras. Y la razón de que no puede salvarlo esa fe es porque es una fe vana, es una fe vacía. En otras palabras, es una mentira. Verán, el artículo que se traduce como esa fe también puede traducirse como la fe. En la versión Reina Valera 60 dice así, ¿podrá la fe salvarle? Y ahí es donde viene la mala interpretación. Pero ese artículo no se está refiriendo a cualquier fe.
o a la fe salvadora en específico, sino lo que está expresando anteriormente, y por lo tanto esa fe es una mejor traducción, porque está hablando de la fe la cual no tiene obras. Esa fe que no se evidencia por las obras no es la fe por la cual somos justificados. Es una fe sin valor. Esa fe la puede tener cualquier religión y puede ser ejercitada sobre cualquier ídolo. Es más, muchos que creen en dioses falsos, a veces, y tristemente, a veces, tienen más obras que nosotros. Podemos pensar a lo mejor en los mormones o en los testigos de Jehová. Y ellos, por más fe que tengan, por más obras que tengan, no son salvos. Su fe no es la fe en Jesucristo, la necesaria para la justificación. Ese es el punto de Santiago aquí. La fe se puede imitar y por lo tanto no es una fe que salva. Pero la fe viva y real es la fe que producirá obras. Entonces podemos observar claramente que Santiago no está hablando de la salvación por obras, sino que una salvación por esa fe se evidencia en obras. Y luego, para ejemplificar lo que está diciendo, hace esta ilustración del trato hacia el prójimo, versículo 15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Aquí nuevamente usa la condicional lógica sí, para expresar esa situación probable donde la necesidad y las palabras no generan el resultado que debería generar esa fe. Y ese ejemplo que nos pone que son hermanos en la fe, no son personas ajenas, no son personas que encontramos en la calle, está hablando de la necesidad de un hermano o de una hermana en Cristo. Y la descripción que da es una de extremo. Y lo hace por esto. Estas personas están bajo persecución y muy probablemente sí había hermanos que a lo mejor los corrieron de su trabajo, les quitaron sus pertenencias. Literalmente estos hermanos en Cristo están en la calle. La palabra aquí, desnudos, tiene más que ver con que tienen poca ropa o que tienen la ropa suficiente, no tienen la ropa suficiente para cubrir todo su cuerpo y están pasando frío. Después dice que están destituidos de su provisión diaria. No tienen el alimento necesario para un día. Están batallando para conseguir el alimento que necesitan. Está dibujando aquí no solo algo que es triste, sino una posible realidad bajo la situación que estaban pasando. ¿Ves a tu hermano con poca ropa, con hambre, con bastante necesidad y prácticamente les dicen, ve, vístete y come? Es como si les dijeran, ve y busca a otro que te caliente y a otro que te dé de comer. Estos supuestos hermanos que dicen tener fe, tienen buenas intenciones, pero no el amor suficiente a su hermano para ayudarlo en su necesidad. Y aquí podemos observar la enseñanza de Jesús que les dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en Mateo 25, 36, 40. Ese es el amor hacia un hermano en Cristo. Pero sí podemos ver la diferencia. Jesús habla de los que heredarán el cielo. Jesús habla de esos que tienen esa fe por la cual han sido justificados. Y dice que sí lo visitaron, sí lo vistieron, que sí le dieron de comer. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y el punto aquí no es que son salvos por hacer esas cosas, pero tuvieron esa fe que se evidenció en el amor al hermano. También aquí Santiago habla lo contrario. Dicen que tienen fe, pero no visitaron y no alimentaron. Solo les dieron palabras de supuesto aliento, pero no hicieron lo que debían haber hecho. Y Jesús habla de esos que su fe no produjo esas buenas obras y les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Otra vez, no está hablando de las obras, sino de la falta de amor al hermano. Evis Carballosa comenta, simples palabras divorciadas del fruto de la fe son como nubes secas. Nubes secas. Y Juan dice también, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Primera de Juan 3:17. Entonces es una verdad bíblica que la fe viva produce obras. En otras palabras, no somos salvos por las obras, pero somos salvos para las buenas obras, para andar en amor, en ese mismo amor que hemos recibido en Cristo Jesús. Una fe que no tiene obras no sirve. Y esa es la idea conclusiva que Santiago nos deja, versículo 17. Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esa es la conclusión que nos deja sobre este punto. Esa fe que uno piensa tener o que dice tener, que incluso a veces se confunde o se disfraza para parecer real, es una fe inútil. Y aquí nuevamente vemos otra condicional lógica. Y además de eso, dice el verbo tiene, es un presente continuo también. Es como una posibilidad futura. Es como si dijera, la fe sola, si persiste en no tener obras, entonces está muerta. Eso es lo que está diciendo. Esa fe por sí misma no es una verdadera fe si no se está evidenciando en las obras. Una persona que ha creído en Cristo toma su cruz y se niega a sí mismo, buscando glorificar a su Salvador en todo lo que hace. Esa es la fe. La fe es como un árbol. En su tiempo producirá fruto. Si no lo da es porque es un árbol estéril, es un árbol que está muerto. Así también dice Santiago, si esa fe no se evidencia con frutos, es una fe muerta. Y por lo tanto, ese no es un verdadero creyente. No tiene esa fe que salva. ¿Y cómo podemos saberlo? Por sus frutos. Me recuerda mucho a Mateo 7, esa parábola que Jesús enseñó sobre los árboles. ¿Y saben qué? Este también es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Y como lo hemos dicho anteriormente, Santiago tiene mucho que ver con el Sermón del Monte. Y Santiago debió haber estado pensando precisamente en estas palabras de Jesús. Y me encanta esta pregunta retórica de Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Eso no tiene ni lógica ni sentido. Y es obvia la respuesta. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y no está hablando solo de frutos espirituales o los frutos del Espíritu. Está hablando de frutos en general. Aquí Jesús está hablando tanto de los frutos internos como de los frutos externos. Ese buen árbol es el que tiene una fe viva y tendrá frutos espirituales, el amor, la paz, la mansedumbre, pero también tendrá frutos externos. Y estos son las obras. Se evidenciará en la forma en la que vive. Ese buen árbol en Santiago, esa es la fe. Y está diciendo que si no produce obras, no solo esa fe está muerta, también la persona está muerta y será echada en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. Entonces la fe viva produce obras. Y bien, ahora Santiago procede a poner una segunda ilustración a su argumento para demostrar que la fe genuina produce obras. Y aquí la palabra pero nos muestra que estas ideas están conectadas. Versículo 18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Aquí algo común de los escritores de las epístolas, mayormente Pablo, se adelantan siempre al argumento que alguien pudiera decir u objetar con respecto a lo que están enseñando. Y Santiago hace lo mismo. Se está adelantando a decir, pero sé que alguno va a querer objetar esto. Y la objeción que sabe se hará para este tema es, tú tienes fe y yo tengo obras. Y parece ser que la objeción que piensa Santiago es cuando se intenta hacer esa dicotomía, esa separación entre fe y obras. Como mencionaba al principio, que es precisamente cuando empiezan a surgir los problemas de interpretación. Pero Santiago está intentando precisamente enseñar lo contrario, que la fe genuina es inseparable de las obras. Entonces, si vemos las matemáticas de Santiago de esta manera, fe más ninguna obra igual a fe falsa. Fe más obras igual a una fe verdadera. Y nuevamente, esto no es acerca de la salvación. No está diciendo fe más obras igual a salvación, porque la fe asume una salvación.
De hecho, ese asunto lo vamos a aclarar ahorita más adelante. Entonces el objetante está diciendo, no, fe igual a salvación, obras igual a salvación. Y por esta razón es que Santiago responde, mas muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Santiago le dice, aún con tus obras demuestras una fe falsa, pero yo te mostraré la verdadera fe por medio de mis obras. Esa es la manera de demostrar la calidad de la fe, de ese árbol que da buenos frutos. Y el asunto de la respuesta está en la forma del verbo muéstrame. Es como si dijera, apresúrate a mostrarme tu fe sin obras, como si lo estuviera cucando. Porque la fe es realmente un concepto abstracto. Es un sistema de creencias al cual te puedes aferrar. Puedes tener cierta fe a lo mejor en que tu banco va a cuidar tu dinero. Puedes tener fe a lo mejor en algún político, en las promesas que está haciendo. Y Santiago está retando a quien pueda objetar de esta forma a que con urgencia le demuestren esa fe que no tiene que ver con las obras. Porque él sabe bien que no van a poder mostrarle nada, porque no hay evidencia de eso. Y luego todavía le contesta, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, haciendo el énfasis que la fuente de esas obras es la fe. La fe es la que produce esas obras. Puedes tener obras, pero si esas obras no proceden de la fe, son solo obras y no valen nada. Son trapos de inmundicia para Dios. Y al revés, puedes tener fe si no hay obras. La pregunta es, ¿cómo sabes que es real? ¿Cómo sabes que es una verdadera fe? Entonces el argumento se vuelve contundente. La fe y las obras van de la mano. Si Leslie Mitton resume así este pensamiento. Santiago no objeta contra los que demandaban la centralidad de la fe en el cristiano, sino solamente contra los que describen como fe algo que no posee ningún resultado externo en el comportamiento. La clase de fe que valora es la que Pablo llama la fe que obra por el amor, en Gálatas 5:6. Y después de darle en la cabeza esta objeción, todavía procede a darle el remate. Para Santiago, esto tiene que quedar bien claro. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. La objeción que Santiago anticipa es que la fe sola salva. No hay necesidad de las evidencias de las obras. Ahora, nuevamente, somos salvos solo por la fe, justificados solo por la fe, pero esto no tiene que ver con la salvación, sino más bien cómo se ve esa fe que salva. Y una fe que salva, esa fe por la cual somos justificados, pone en evidencia el fruto de las buenas obras. Pero el objetante dice, no, puedes tener fe y con eso eres salvo. No necesitas ningún estilo de vida. No necesitas negarte a ti mismo y tomar tu cruz. No necesitas poner en práctica la fe viva. No necesitas mostrar santidad en tu vida. No necesitas orar ni leer la Biblia. Solo con tener fe basta. De hecho, para el judío, creer en la existencia de un único Dios era una doctrina fundamental. Y no solo eso, sino también creer en la unidad de Dios. Nos dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es el Shema, es la centralidad de lo que los judíos creían acerca de quién era Dios. Está usando esta verdad en Deuteronomio para decir esto. El único Dios es uno. Si lo crees, bien haces. Entonces el objetante tiene algo de verdad. Que la fe en el único Dios verdadero es esencial para la salvación. Por así decirlo, su problema no radica en la ortodoxia, sino más bien en la ortopraxia. Y cuando dice, haces bien, es una forma retórica de felicitación, como, te felicito, qué bien por ti que lo creas. Es como decir hoy en día, ¿tú crees que Cristo es el Señor? Qué bien por ti, te felicito. Qué bueno que lo creas. Jesucristo mismo lo dijo en Lucas 6:46-48. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras, las pone en práctica. Entonces el reconocer enfáticamente que Cristo es Señor no significa nada, sino aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica. Pone a practicar la fe.
porque un creado no es suficiente. Creer una verdad doctrinal no es lo mismo que una fe genuina por la cual somos justificados. Y luego dice, porque creer una verdad doctrinal, porque creer una verdad doctrinal tan fundamental es inútil por sí misma. Nos da esa razón, versículo 19. También los demonios creen y tiemblan. Aunque suene raro, los demonios no son ateos. Los demonios reconocen la existencia de Dios, saben quién es Dios. De hecho, ellos eran ángeles que habitaron en la presencia de Dios. Sin embargo, aun cuando estuvieron en su presencia y le conocían, eso no afectó su comportamiento y pecaron. Más bien, ahora que pecaron y lo saben y saben quién es Dios, dice, creen y tiemblan de miedo. Es interesante que la palabra usada aquí en el griego es un sonido onomatopéyico, que es el sonido que cuando se escucha algo. Por ejemplo, cuando escuchamos cri-cri, hablamos de un grillo. Es el sonido que un grillo hace. Aquí la palabra que se usa describe una sensación espeluznante producida por el terror. Y ese temblor es la consecuencia de la anticipación del juicio que les espera. Está describiéndonos el horror que tienen al saber quién es Dios. Entonces, ellos saben muy bien quién es Dios, creen y saben que habrá un juicio para ellos y lo esperan con miedo, y el resultado de eso, por así decirlo, el resultado de esa fe es el temblor, es el terror. Hay una evidencia de su creencia. Bueno, nosotros también podemos conocer a Dios por las Escrituras, creer, reconocer que habrá un juicio, pero no vivir de acuerdo a eso. ¿Qué diferencia entonces tiene la fe de los demonios con aquellos que no practican la fe? Creer verdades bíblicas, conocer toda la Escritura, no significa nada. Si no tienes una fe viva que se evidencia por las obras, es una fe muerta y no es diferente a la fe de cualquier otra persona, no es diferente de cualquier otra religión, e incluso no es diferente de lo que los demonios creen. Si con el argumento anterior ya había tenido la victoria, con este otro argumento enterró del todo tal objeción. Entonces la fe viva produce obras, y esas obras son la evidencia de la fe. Y después de esto tenemos otra conexión, otra idea que surge del pero, y comienza su último punto del capítulo. Y este punto se basa en que una fe que justifica, una fe que trae salvación, se evidencia por las obras externas. Versículo 20. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Esta idea comienza con una confrontación al objetante de la idea anterior. Ya se adelantó a una posible objeción y la venció y la remató con sus argumentos. Y ahora procede a retar al objetante que admita la realidad de lo que está enseñando, que una fe sin obras es una fe estéril. Aquí la traducción más acercada sería: ¿tienes la intención, tienes el deseo o tienes en tu mente el aprender, conocer, recibir el conocimiento de que la fe sin obras está muerta? ¿Deseas aprender, hombre desviado de la verdad, que la fe sin obras está muerta? Pues aquí te va. Y entonces procede a darnos dos ejemplos de esto. Específicamente, él recorre a las Escrituras para poner de ejemplo para su argumento al mismo padre de la fe, Abraham. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Abraham? Primeramente, porque él es el padre de la fe. En segundo, Abraham ejemplifica la confianza en las promesas de Dios. Y en tercero, porque Abraham representa al hombre de fe que está dispuesto a demostrar con hechos lo que ha creído. Conocemos la historia, al menos los que estuvieron aquí en la exposición de Génesis recordarán esta parte en Génesis capítulo 15, esta parte de la vida de Abraham. El Señor le hizo una promesa, o más bien le reafirmó una promesa, y dice Génesis 15:6: y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Simplemente creyó, y vemos sus acciones después, en particular cuando le pide sacrificar al hijo de la promesa.
Entonces entendemos que primero creyó, fue justificado por la fe y años más tarde ofreció a su hijo Isaac a Dios. Ahora, antes de entender totalmente a Santiago, es necesario también explicar la justificación solo por la fe. Para empezar, este no es un tipo de autojustificación o una justificación por obras. Es una justificación interna por un agente externo. La justificación de la que hablan las Escrituras es la que es por medio de la fe y se habla en un sentido legal. Es cuando Dios declara que eres inocente, que eres justo. Entonces, el único que puede declarar justo a alguien es Dios. Él es el Dios justo y Él es el Dios que justifica. El hombre no tiene algo en él mismo o puede ser algo externamente para poder ser justificado. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. La justificación es, por lo tanto, una obra de Dios que es aplicada en el hombre por medio de la fe. Y su base está en la obra expiatoria de Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y la razón de eso es que por medio de la obra perfecta de Cristo, nosotros no solo somos perdonados, sino también somos imputados con la justicia de Cristo. Sin esa justicia de Cristo, ningún hombre puede entrar a la presencia de Dios. Y eso se recibe por gracia. Son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y luego dice el apóstol Pablo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y bueno, podemos citar todos estos capítulos 3, 4 y 5 de Romanos, y seguir hablando de este tema. Pero podemos ver que es la clara enseñanza de las Escrituras que la justificación es una obra de Dios en el pecador por medio de la fe, por gracia. Y consiste en que Dios nos declara justos y en paz en la base de la justicia de su Hijo Jesucristo y no en ninguna obra o en ningún esfuerzo o mérito humano. ¿Lo entendemos? Ahora más, Pablo también dice esto. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Y aquí es donde está esa contradicción. Todo esto parece fuertemente contradecir lo que Santiago está diciendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cómo entonces podemos reconciliar esto? Bueno, empecemos con las similitudes. Ambos pasajes tienen algo muy importante en común y es este pasaje. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, por esto podemos entender que ambos se refieren a lo mismo, que Abraham fue justificado por la fe. Ninguno le da un énfasis distinto a esto, y es precisamente lo que es. Ahora, con las diferencias, es claro que uno pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Y el otro dice claramente, porque si él hubiera sido justificado por las obras, entonces tiene de jactarse. Entonces, ¿somos o no somos salvos por las obras? Si ambos están de acuerdo en que la justificación es solo por la fe, con el ejemplo de Abraham, entonces, ¿cómo puede esto parecer contradecirse? Y la forma más fácil de resolver esto es, ¿qué fue lo que quisieron decir cada uno de sus lectores, a sus lectores en sus contextos? El énfasis de Pablo es que la justificación de Abraham no fue por las obras, específicamente dice las obras de la ley. Y el énfasis de Santiago es que la justificación de Abraham se evidenció por las obras. Leon Morris, un rector de un colegio de Australia, comenta al respecto algo muy útil para este dilema. Es importante notar que la clase de obras a las que Santiago se refiere son el producto de una fe salvadora. Aunque es verdad que él y Pablo usan a Abraham como ejemplo, no están hablando de la misma cosa. Escogen diferentes tiempos en el peregrinaje espiritual del patriarca y tienen distintas lecciones que exponer. Pablo habla del tiempo en que Abraham inicialmente creyó y su fe le fue reconocida por justicia. Su tema es la justificación. Pero Santiago se refiere a la ocasión cuando Abraham se mostró listo para ofrecer a Isaac, cosa que ocurrió muchos años después. Su preocupación se centra en los frutos de la justificación, la evidencia de que la justificación ha tenido
lugar. Eso es lo que comenta. Es en base a esto que tenemos que interpretar a Santiago. No fue lo que dijo, sino lo que quiso decir con lo que dijo. Entonces, ¿qué quiso decir? Suena confuso. Pero ¿qué fue lo que quiso decir? Lo que Santiago está queriendo decir es que somos justificados solo por la fe que se evidencia por las obras. Y por lo tanto, la fe que justifica va acompañada de las obras. Por eso dice en el versículo 24, al menos lo voy a decir de una forma parafraseada, ahora se pueden dar cuenta de que el hombre es justificado por las obras que se generan de la fe y no solo por la fe sin obras. Eso es lo que está queriendo decir. Déjenme lo repito. Ahora se pueden dar cuenta de que el hombre es justificado por las obras que se generan de la fe y no solo por la fe sin obras. Esta conclusión embona bien con la objeción que se está lidiando. Tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago les dice, no son dos cosas, sino la misma cosa. No somos justificados por las obras, sino por la fe que lleva o que resulta en obras. Nuevamente, las matemáticas las podemos ver así. Fe más obras, decir que es igual a salvación, es erróneo. Fe menos obras igual a salvación, también es erróneo. Pero fe por obras, o más bien obras que son el producto de la fe, es igual a la salvación. Eso es lo que realmente está enseñando. Y por eso, creo yo, lo dijo como lo dijo. Porque de esta forma no se contradice la justificación solo por la fe. La fe sigue siendo el punto central de la justificación, solo que Santiago lo está abordando de una forma distinta a la que lo está abordando el apóstol Pablo. Y con esto encaja no solo en todo el resto de la epístola, en lo que está queriendo enseñar acerca de las obras, sino que también encaja con el resto de las escrituras. Entonces podemos concluir ese texto complejo en esto. La justificación por la fe se evidencia por las obras. Y luego no lo deja ahí, sino que trae otro ejemplo a la mente de los lectores, y es Rahab, versículo 25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Aquí es la misma lógica. Creyó y le fue contada por justicia, y por esa razón obra de esta forma, recibiendo a los mensajeros y cuidándolos, ayudándolos. Es decir, fue justificada por las obras que resultaron de su fe. La fe es la generadora de esas obras de las cuales está hablando Santiago. Así que nuevamente, la justificación de Rahab por la fe se evidenció por sus obras. Concluyo con esto. El resumen de esta porción, o más bien la idea general de Santiago es esta. Tu cosmovisión afecta tu vivir. Déjame repetirlo. Tu cosmovisión afecta tu vivir, afecta tu realidad. La manera en la que observas al mundo, es decir, los anteojos que uses para ver la realidad, impactarán la forma en la que tú vives. Por ejemplo, si me pongo unos lentes de color azul, voy a ver todo azul. También cuando se habla o se tiene una cosmovisión secular que acepta la teoría de la evolución como real, se refleja en cómo ellos toman decisiones. No les importa el aborto porque cualquier feto es menos humano que un cerdo adulto. O si no hay vida después de la muerte y el cosmos es todo lo que fue, es todo lo que es y todo lo que será, entonces esta vida no tiene sentido, y si te suicidas, le pudieras estar haciendo un favor al mundo. Ese es el tipo de pensamiento que te lleva a vivir de esa forma, esa bizarra cosmovisión. De la misma manera, nosotros tenemos una cosmovisión bíblica. Esto cambia tu perspectiva sobre los asuntos de la vida. Tener una cosmovisión de la fe nos permite poner nuestros ojos en aquello que no se ve. Suena contradictorio, pero no lo es. Es poner nuestra esperanza en el reino venidero, que aunque no lo vemos, sabemos por la fe que está esperándonos. La fe cristiana afecta cómo ves la vida, cómo ves la muerte, cómo ves los buenos acontecimientos en la vida y cómo ves los malos acontecimientos en la vida. Entonces, queramos o no, decir que tenemos fe es que tenemos una visión cristocéntrica de la realidad, y eso refleja o se reflejará en cómo vivimos. Y ese es el punto de Santiago. Cuando tienes una fe viva,
se refleja en cómo vives esa fe. Y si una fe por la cual fuiste justificado, y si es una fe por la cual fuiste justificado, será una fe viva que resulta en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Será una fe fructífera que produzca al 100%. Como pueden ver, este pasaje no contradice absolutamente nada de las enseñanzas de las Escrituras, sino que nos hace reflexionar en cómo se ve una fe viva, en cómo se ve una fe por la cual fuimos justificados, y esa fe viva producirá obras. Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Aquí nuevamente arroja la conclusión. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. Una fe que no tiene frutos es una fe falsa. Una fe que no muestra evidencias externas de regeneración es una fe que no justifica. Una fe que no vive para Cristo es una fe inútil. Una fe que no mira lo celestial es una fe con una esperanza vacía. Si dices, fui justificado por la fe, pero no vives de acuerdo con lo que Dios espera de ti, te estás mintiendo a ti mismo. La fe se debe de poner en acción. La fe debe de producir obras. Si no, es una fe muerta. Y en Cristo, Dios nos llevará a andar en esas buenas obras. Porque en Él nos movemos y existimos, dice la Escritura. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer. Si tu fe no está activa, pídele a Dios que te muestre cómo puedes poner a caminar tu fe. No dejes que tu fe sea o se vea como esa fe muerta, sino permite que Dios avive tus fuerzas y tu andar. Si realmente has creído para salvación, tú has sido justificado y eso se evidenciará en la forma en la que vives tu vida. Es una obediencia constante a Cristo. Entrégate a Él, sírvele a Él. Deja que el Señor te haga, como dice un canto, que te haga un siervo para su gloria. Cristo nos dijo que somos la luz del mundo, debemos brillar en las tinieblas. Cristo dijo que somos la sal de la tierra, debemos sazonar la maldad del mundo con amor y con buenas obras. Esfuérzate para que esa fe se evidencie por tus obras y con la ayuda de Cristo así será. Amén. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por enseñarnos en esta mañana que nuestra fe no es una fe que solo se quede en palabras o solo se ve por hechos, sino que nuestra fe es de palabra y de hecho. Creemos y queremos vivir de acuerdo a esa manera. Y yo te pido que nos ayudes a vivir, a poner nuestra fe viva en acción, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, que nos ayudes a obrar para tu gloria y hacer lo que tenemos que hacer, andar en esas buenas obras, las cuales tú has predestinado para nosotros. Queremos vivir la fe. Yo te pido que tú nos ayudes a vivir la fe, que tú ayudes a esta iglesia, a cada hermano, que podamos ver cómo podemos servir a la iglesia, cómo podemos servirnos unos a otros, cómo podemos amar al prójimo. Ayúdanos a vivir esta fe a la cual tú nos has llamado. Y yo sé que tú nos ayudarás porque tú eres nuestra fortaleza y tú nos guiarás. Gracias, Señor. Yo te pido por esto, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.